Quisiera que con esto aprendieran que en la casa tienen que coger y cada uno tener sus diversidades, comprender a los demás, buscar la manera de no chocar, porque sobre todo son familia. Voy a leerle lo que yo escribí hace 50 años, tengo 81 años y lo escribí en el año 1971. Fue un encuentro familiar, el quinto encuentro familiar de los católicos. Yo me imagino que todas las religiones tengan algún encuentro familiar porque hace falta que las familias se encuentren para saber las diferencias que hay y arreglarlas. Dice así: encuentro familiar, quinto encuentro familiar que fue el que fui yo. Encuentro de familia. Los hijos, ¿viven los hijos junto a sus padres? Sí, claro, podríamos decir, es lo natural. Pero no solo es vivir bajo el mismo techo, sentarse en la misma mesa, es amarnos, que esas vidas que viven debajo de un mismo techo latan unos por los otros, que se amen, que se comprendan, que en fin sean lo que deben ser una familia, amor, amor y más amor. No siempre ocurre esto, los tiempos cambian. Tal vez no podamos acomodarnos a una nueva marcha, o tal vez marchemos más deprisa que estos tiempos. Tal vez los padres y los hijos choquen en esto, especialmente en las familias cubanas, las cuales debido al régimen imperante en Cuba han tenido que venir a vivir a un país de costumbre distinto. Han tenido que a veces, por salvar a sus hijos, mandarlos solos. Estos niños que han llegado solos, sin la guía de sus padres, muchas veces no perdonan esto que no entienden. ¿Por qué sus padres los separaron de ellos en el momento que más lo necesitaban? Estos hijos tienen que saber que si los padres tuvieron alguna culpa en esto, fue una culpa, la culpa de quererlo. Por amor hacia ellos se separaron. Tal vez hayan obrado mal, pero en todo caso no lo sabían. Solo tuvieron una culpa, querer salvarlo por amor. En estos encuentros han habido muchachos que fumaban marihuana, que han ido por compromiso hacia algún amigo o por tal vez cumplir simple curiosidad. Han venido hijos e hijas incomprendidos y a la vez poco comprendedores, ellos de sus padres, hijos que juzgan a sus padres en vez de amarlos, hijos que no resisten vivir bajo el mismo techo porque no sufren a sus padres o tal vez hasta algunos llegan a decir porque los odian. En este encuentro es un ambiente sano, un ambiente de amor, de comprensión, de discusión muchas veces. Se han ido poco a poco soltando las palabras, soltándose algo más importante, soltándose los sentimientos, porque el sentimiento de amor existe entre los hijos y sus padres. ¿Cómo no amar un hijo al ser que le ha dado la vida? ¿Cómo no amar estos padres a estos hijos? Hay charlas, ellos le dicen rollo, de muchachas y muchachos que ya han pasado esta experiencia y que gracias a Dios han recapacitado, han dejado el rencor y el resentimiento, el egoísmo atrás y ahora llevan una vida de comprensión y sobre todo de amor, de mucho amor en sus hogares. Porque habiendo amor, demostrando amor, dando amor, no puede haber nada infeliz en el mundo. El amor es todo en la vida, el amor es Dios, mismo hecho sentimiento y habitando entre nosotros, con nosotros y por nosotros. Esos rollos, esas charlas, esos testimonios han hecho que corazones que querían ser duros, no que fueran duros, sino que se creían duros, latieran más fuerte y han hecho que nuestros ojos se llenen de lágrimas y las lágrimas es la gente mejor que existe en el mundo para limpiar lo sucio que pudieran haber dentro de nosotros, para sacar reluciente lo que llevamos de bueno, para hacer que los sentimientos resalten y brillen, como brilló un día la estrella anunciadora del Mesías. Esta es la primera gran señal de que no todo está perdido. Es esta la primera gran señal de que podremos ser mejores. Las lágrimas, aunque tal vez en algunos no se vean porque se la tragan y no la dejan asomar a la superficie, existen. En estos 2 días de encuentro, de encontronazo con nuestras propias conciencias, podemos comprender muchas cosas. Podemos comprendernos a nosotros mismos. Tal vez lleguemos a conocernos y conozcamos a nuestros padres por vez primera. Esta hija, que se había ido por 3 veces de su casa porque no resistía a su mamá, que nos confesó que una de las veces estuvo en un reformatorio y que no dijo su nombre para que no la devolvieran a su casa,
porque tal vez para ella su casa era peor que ese reformatorio. Esa persona que casi llegó a decir que odiaba a su madre, esa misma la vi llorar por relatos de otras madres y de otros hijos. No estaba perdida, no. En el transcurso de estos 2 días aprendió más que todos los días vividos en sus 17 años. Estaba ciega y ahora veía. Estaba sorda y ahora oía. Estaba muda y ahora quería hablar. En otro salón estaban los padres. Ellos también habían recibido lo suyo, porque los padres no solo tienen que sentir amor, sino demostrar ese amor. Tienen que ser amigos de sus hijos, comprenderlo. Son 2 épocas y no deben de chocar y repelerse, sino que deben complementarse. Tienen que aprender a guiar a estos hijos con amor, no con despotismo. Tienen que aprender a comprenderlo, no a juzgarlo, por una época que no es la época actual. Y los padres también lloran en la otra sala, porque comprenden también ellos sus culpas. Y esto es lo mejor de este encuentro, que empiezan culpando a los demás y acaban comprendiendo que no toda la culpa es ajena. Y ahí nace el espíritu nuevo, el espíritu de amor, el espíritu que hace que los que entraron enemigos en un final glorioso se unan en un estrecho abrazo y confundan unos con otros las lágrimas, y el espectador llora por este llanto. Ya no puede ser de tristeza, es de felicidad por algo bueno, de felicidad por algo que comienza y que todos tenemos que rogar porque continúe. Asistimos al nacimiento de una nueva vida, de comprensión y amor dentro de hogares cristianos. Dios es amor. Quise leerlo esto porque en aquel momento existían varios factores. Estaban los hippies. Los muchachos querían coger y vivir la vida de la manera de lo que vivían los hippies en aquel momento. Los padres tenían una época distinta y chocaban los padres con los hijos, no, aparte de los cubanos, el problema que tenían. En este momento es la política. En las casas unos son demócratas, otros son republicanos. Quisiera que con esto aprendieran que en la casa tienen que coger y cada uno tener sus diversidades, comprender a los demás, buscar la manera de no chocar, porque sobre todo son familia, llevan la misma sangre, tienen amor, y la política y las costumbres y todas esas cosas tienen que coger y pasar a segundo plano, porque son 2 generaciones diferentes. No tienen que encontrarse, y entre la misma generación hay encuentros, no tienen que pelearse, tienen que coger, respetarse unos a otros y coger, y sobre todo buscar la manera de coger y pedirle a Dios que pase lo mejor, porque en Cuba creíamos que lo mejor era Fidel Castro, y estamos aquí, o por lo menos yo estoy aquí y toda mi familia está aquí, porque Fidel Castro fue un engaño. No sé si aquí va a haber el engaño o no va a haber el engaño, no importa. Pero la cuestión es que la familia tiene que estar unida, pase lo que pase, y sobre todo pedirle, Dios, no se cumpla lo que yo quiero, que se haga tu voluntad y que sea lo mejor para este país. El único que sabe lo bueno que va a pasar es ese que está ahí arriba. A ese tenemos que coger y rogarle de que pase lo mejor para todos. Y por eso he querido leer esto, porque son 2 cosas diferentes, pero son 2 discusiones entre padre e hijo, que no debe ser. Y como dice María Elena Alpizar, una amiga mía, he dicho.